Para continuar con segundo año de bachillerato, estudiaremos la lección 1.4 de la unidad 3, la parábola. Yo quise omitir el problema inicial y la definición que ahí está para irme de una vez por razones obvias a la explicación mediante la parábola, acá gráficamente. Por lo tanto, nos vamos a ir de una sola vez, ¿verdad?, a la explicación al gráfico, pues por cuestiones de tiempo. En primer lugar, la parábola tiene una ecuación de la forma y igual a x cuadrado. Recuerden que el exponente de la x me permite identificar el lugar geométrico que va a recorrer esta ecuación. En este caso, si es al cuadrado, su gráfica va a ser una parábola, ¿verdad? Es decir, similar acá a esto, ¿verdad? Bien. A me va a permitir saber si la parábola abre hacia arriba o si la parábola abre hacia abajo. También si va a ser ancha o si va a ser estrecha, ¿verdad? Si A es positiva, abre para arriba. Si A es negativa, abre para abajo. Si A es grande, la parábola pues es ancha. Si A es pequeña, la parábola pues se reduce más. Algo importante que debemos tomar en cuenta es que A es igual a 1 sobre 4P. Por lo tanto, su ecuación nos quedaría de la forma y igual 1 sobre 4P x cuadrado. Ya explico ahorita qué es P. Bueno, los elementos más importantes de una parábola son, primero tenemos vértice. El vértice es el punto mínimo de la parábola si ella abre hacia arriba. Si abre hacia abajo sería el punto máximo. El vértice tiene una función importante, ya que es el punto que queda sobre el eje de la parábola. En este caso, como el vértice está en el punto 0,0, entonces el eje va a quedar sobre el eje Y. Podemos hacer parábolas desplazadas, ¿verdad? Pero en este momento nos vamos a enfocar en una parábola con vértice en 0,0. Por lo tanto, el vértice divide la parábola en dos partes iguales, es decir, del vértice hacia la izquierda 50%, del vértice hacia la derecha 50%, es decir, simétrica. Bueno, entonces ahí tenemos el primer punto importante de una parábola, el vértice. Otro punto importante es el foco. El foco de la parábola se encuentra a P unidades del vértice. Acá lo hemos reflejado. Se encuentra a P unidades. Por lo tanto, su coordenada va a ser 0 en X, ¿verdad? No hay desplazamiento acá. Y P unidades en Y. Entonces, el otro punto importante es el foco. Queda dentro de la parábola. ¿A qué distancia está el foco? A P unidades. Por aquí vamos ya entendiendo qué es P entonces. Otro elemento importante de la parábola es la directriz. ¿Quién es la directriz? Es una recta, es una línea, ¿verdad? Es una recta que va a ir perpendicular al eje de la parábola, va a ir perpendicular. Entonces aquí tenemos la directriz. ¿A qué distancia se encuentra la directriz? Pues se encuentra también a P unidades del vértice. Por lo tanto, la directriz siempre va a pasar en Y igual menos P, acá, ¿verdad? Cuando pase chocando acá en Y va a pasar en Y en menos P. Imaginémonos que el foco aquí está en el par ordenado 0,2, entonces la directriz va a pasar en menos 2 en Y. Por eso es que se le pone menos P, ¿verdad? Aquí tenemos ya entonces los aspectos importantes: foco, vértice y directriz, así como también el eje de la parábola, ¿verdad? Que es el eje que pasa cabal por el vértice. Un aspecto importante de la parábola es que si tomamos un punto cualquiera, un punto P, cuya coordenada sería X, Y, es decir, un punto cualquiera, puede ser acá, 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 en cualquier punto de la parábola. Algo importante que debe cumplir la parábola es que de este punto hacia el foco tenemos que tener la misma distancia que de este punto a la directriz. Eso es importante, ¿verdad? Repito, si tomamos un punto P cualquiera, debemos tener la misma distancia o la directriz. Entonces ahí estarían los elementos así más importantes de una parábola. También una parábola puede abrirse, ¿verdad? También a la derecha o a la izquierda, no necesariamente arriba ni abajo. Los elementos son los mismos. Lo único que va a variar sería la ecuación. Ya no es Y, sino que es X igual a Y al cuadrado. Siempre A mantiene 1 sobre 4P. Y es lo mismo, A define la abertura y hacia dónde va, hacia la izquierda o a la derecha.
Y acá tendríamos su ecuación 1 sobre 4p y cuadrado. ¿Quién es 1 sobre 4p? A. Repito, si A es positivo, abrimos a la derecha. Si A es negativo, abrimos a la izquierda. Importante, la directriz cambia. Ahora la directriz va a ser x igual menos p. Ya no va a ser igual que acá en y, porque ahora la directriz pasará en el eje x. Por lo tanto, el eje de la parábola ahora va a ser el eje x. Elementos importantes resumiendo de una parábola: foco, directriz, el eje y el vértice. En otra lección ya comenzaré a explicar pues más detalladamente ya los ejemplos de esta lección.